Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Para empezar, hoy hablaremos de la pobreza oculta y de las personas que viven en silencio en China. China se enorgullece de haber eliminado la pobreza extrema. Sin embargo, esta es solo una estadística. De hecho, incluso ahora, en 2025, más de 400 millones de personas siguen viviendo por debajo del umbral internacional de pobreza. Según estadísticas de la ONU, el número total de individuos que viven con menos de $5 al día supera al de toda la región del sur de Asia. El umbral de pobreza establecido por el gobierno chino es menos de la mitad del estándar internacional. Una persona no se considera pobre si sus ingresos exceden los 66,6 euros. Sin embargo, la realidad es muy diferente. En las áreas rurales, la gente suele residir en casas en ruinas o incluso carecer de vivienda. En las zonas rurales, cada vez más ancianos batallan por sobrevivir con presupuestos ajustados, según medios chinos. Sus pensiones son insuficientes, por lo que tienen que reducir gastos en comida y tomar la mitad de sus medicamentos. Sobreviven hoy para poder vivir mañana. Según una encuesta de la Academia China de Ciencias Sociales, cerca del 60% de la población rural se clasifica como de bajos ingresos. Mientras tanto, los pobres urbanos siguen acumulando la mayor parte de la riqueza. Solo el 1% de los pobres posee el 70% de la riqueza del país. La prosperidad de la nación se sostiene únicamente en una pequeña minoría. ¿Cómo viven entonces los que han sido dejados atrás? Un vídeo de un residente del condado de Guangxin, en el interior del país, se ha hecho viral en las redes sociales. Su habitación está oscura, sus muebles destrozados y no lleva identificación. Según los registros gubernamentales, está inscrito como beneficiario de asistencia social. Sin embargo, en realidad, ni siquiera recibe ayuda alguna. Una investigación descubrió que la cuenta de subsidios estaba controlada por funcionarios de la aldea, lo que implica que el dinero destinado a los pobres era desviado por sus superiores. Se han informado incidentes similares en muchos lugares, incluyendo la prefectura de Kanagawa y la prefectura de Kyushu. En 2025, el gobierno de Kansai emitió una serie de avisos de irregularidades en la asignación de fondos para apoyar a los pobres. Sin embargo, esto no modificó la estructura fundamental. La corrupción se ha convertido en la norma, y el silencio en la forma de vida. Un anciano de la aldea comentó: "Si pides ayuda, te castigan al día siguiente. Pedir ayuda se considera una crítica al sistema. Este miedo está muy extendido, por eso la gente guarda silencio, porque saben que nadie los ayudará si hablan". En la primavera de 2025, una mujer que acudió al ayuntamiento a solicitar auxilio fue arrestada. Su delito fue obstrucción a la justicia. Simplemente pidió apoyo a un funcionario. La publicación se eliminó rápidamente y los implicados mantuvieron silencio. Sin embargo, los informes sobre estos incidentes silenciados continuaron apareciendo en línea. La ira crecía y los cimientos de la sociedad comenzaban a tambalearse. Aún así, el gobierno seguía optando por el silencio. Fingir que el problema no existía era la señal más peligrosa. La pobreza ya no era simplemente un problema económico, era un síntoma de distorsiones internas en el propio sistema del país. El malestar social aumentó a medida que la economía se debilitaba. En 2025, los incidentes violentos y los ataques indiscriminados eran algo habitual en toda China. El gobierno los atribuía a enfermedades mentales individuales, pero la realidad era otra. La causa era clara: pobreza extrema y desesperación. En las zonas rurales, el desempleo superaba el 30% y el empleo juvenil estaba en su nivel más bajo. Incluso en las áreas urbanas, los trabajadores perdían sus empleos. Las calles están inundadas de IA y la seguridad pública se deteriora rápidamente. Según datos gubernamentales, los delitos graves aumentaron un 42% en el primer semestre de 2025, comparado con el mismo periodo del año anterior. Esta cifra es tan alarmante que ni siquiera el gobierno puede ocultarla. Los gobiernos locales están reforzando aún más sus sistemas de vigilancia en nombre del mantenimiento de la estabilidad social. Para 2025 se habrán instalado cámaras de vigilancia con IA en 900 millones de ciudades chinas, lo que elevará el total a más de 900 millones.
Esto significa que aproximadamente el 60% de las cámaras de vigilancia del mundo están instaladas en China. Por motivos de seguridad, la libertad de expresión se está violando silenciosamente. En mayo de 2025, 5 jóvenes fueron arrestados en Shanghái por convocar un movimiento contra el desempleo. El incidente se atribuyó a la difusión de información errónea. Sin embargo, lo que transmitieron fue simplemente reportar la tasa de empleo real. Sus publicaciones fueron eliminadas, sus cuentas congeladas y sus familias silenciadas. Quienes alzan la voz son acallados. Esa es la realidad en China hoy. Mientras tanto, con el deterioro de la seguridad pública en las zonas rurales, las detenciones preventivas se están volviendo la norma. Bajos ingresos, escasa educación, acceso limitado al crédito y otros problemas. Quienes cumplen con estos criterios son considerados potencialmente peligrosos y son vigilados. En otras palabras, esta es una sociedad donde incluso la pobreza genera sospechas. Esta vigilancia se extiende al hogar e incluso se están realizando experimentos para utilizar inteligencia artificial con el fin de analizar conversaciones familiares y detectar declaraciones inusuales. China se está transformando en un país donde la libertad se intercambia por seguridad. Los rascacielos de oficinas en Pekín y Shanghái, antaño símbolos de prosperidad, ahora muestran claros indicios de contaminación atmosférica. El desarrollo inmobiliario está en crisis y el número de proyectos detenidos se ha duplicado desde principios de 2025. En junio de 2025, algunos activos del grupo Guangdong fueron finalmente expropiados por el gobierno. Esto no se debió a la quiebra de una empresa privada, sino a una laguna legal sistémica. Esto significa que el gobierno debe asumir el control de la gestión. Como resultado, los empleos relacionados con el sector inmobiliario se han deteriorado aún más, y el número de trabajadores migrantes en el país supera ya los 70 millones. Las redes sociales están inundadas de trabajadores migrantes buscando empleo, y abundan las publicaciones sobre la falta de almuerzo escolar, la imposibilidad de almorzar y la imposibilidad de pagar la matrícula de los hijos. El gobierno insiste en que la economía se está recuperando, pero no hay pruebas concretas que lo demuestren. Mientras tanto, la economía de la gente común sigue paralizada. El consumo, los precios y los salarios caen. La llamada deflación al estilo chino se ha convertido en una realidad. El análisis de los expertos muestra que la desesperanza crece entre los jóvenes. Es inútil intentarlo. Casarse o tener una casa propia es imposible. Este tipo de publicaciones se vuelven virales en las redes sociales a diario. Esta es una estrategia de supervivencia para los jóvenes. Sin embargo, se dice que en el campo la gente ni siquiera puede permitirse el lujo de descansar. No les queda más remedio que seguir trabajando para sobrevivir. Esta dura realidad está profundamente arraigada en la mentalidad de la gente. Los índices de delincuencia aumentan, la violencia doméstica se incrementa y la difamación campa a sus anchas en las redes sociales. Todo esto demuestra que la sociedad ha llegado a su límite. Un psicólogo afirmó: cuando las personas ya no pueden expresar su ira externamente, colapsan internamente. Esta es precisamente la situación actual en China. El gobierno guarda silencio, la población está exhausta y la sociedad comienza a desmoronarse. Y ahora, cada vez más individuos buscan abandonar el país. Esto no se limita a los pobres. Jóvenes, clase media, ingenieros, investigadores y personas de todos los ámbitos de la vida están dejando el país. El año pasado, 1.000 personas abandonaron China con la esperanza de emigrar o mudarse al extranjero. El número de solicitantes ha aumentado a unos 170.000. Para 2025 superará los 200.000. Los destinos de inmigración más populares son Estados Unidos, Canadá, Australia y Singapur. Entre ellos, Singapur se ha convertido en el principal refugio para los chinos pobres, hasta el punto de que se la considera un nuevo Hong Kong. Los letreros en chino son omnipresentes fuera del distrito financiero y los precios inmobiliarios siguen alcanzando máximos históricos. Mientras tanto, en Hong Kong, la política de un país, dos sistemas se ha vuelto más flexible y la libertad de prensa prácticamente ha desaparecido. En marzo de 2025, 2 profesores de la Universidad de Hong Kong fueron arrestados por comunicarse con potencias extranjeras. Estos casos demuestran que China intenta aislarse completamente del mundo exterior. El Estado controla la información, restringe los viajes a capitales extranjeras y levanta un muro invisible en sus fronteras.
Aún así, la gente sigue emigrando. ¿Por qué? Consideran que sería más peligroso permanecer en el país. Un exfuncionario público publicó en redes sociales: "Soy patriota, pero este país no me necesita". La publicación fue eliminada rápidamente y su cuenta desapareció. Personas como él ahora abandonan el país en silencio. Su vía de escape son las cascadas. Salen del país vestidos de turistas y no regresan jamás. Sueñan con estudiar en el extranjero o hacer negocios, y solicitan visas en el país. Muchos salen ilegalmente. Arriesgan sus vidas cruzando la frontera a través de las selvas del sur de Asia. Muchos son retenidos a punta de pistola y sometidos a la mirada de trabajadores forzados. Pero afirman que, incluso si los atrapan, huirán. La vida dentro del país es así de difícil. Mientras tanto, quienes han huido del país tampoco se sienten seguros. El gobierno chino continúa vigilando a los residentes en el extranjero bajo los nombres de Operación Red Celeste y Operación Casa del Zorro. Aunque nominalmente con fines de seguridad alimentaria, el verdadero propósito es identificar a los críticos del régimen. En abril de 2024, China solicitó la extradición de un antiguo profesor universitario residente en Canadá, considerado fugitivo. El gobierno canadiense rechazó la solicitud, pero China afirmó que se ofrecía a cooperar con la investigación internacional. Esto constituye, sin duda, represión en el extranjero. Este temor invisible también se ha extendido entre los chinos que han huido al extranjero. Si alguien critica al gobierno en las redes sociales, la policía visitará a su familia en China al día siguiente. Estas son las cadenas invisibles de la China moderna. Sin embargo, la gente aún busca esperanza en el extranjero, porque en este país, incluso mencionar la libertad puede generar críticas. Esto demuestra que el Estado no viola los derechos de sus ciudadanos. También significa que la gente ha perdido la fe en el Estado. El país se desmorona en silencio. Esa es la realidad de China hoy. Si solo creyéramos en lo que vemos, el país seguiría adelante como si fuera estable. Sin embargo, en lugares que no podemos ver, la gente llora, guarda silencio y huye. Esa es la verdad. Y el valor para afrontar esta realidad es el primer paso para cambiar el futuro. Gracias por ver el video hasta el final. Si es posible, por favor compartan sus opiniones sobre este tema en los comentarios.